Y si no es Milei quien grita "Viva la libertad, carajo", no escucharemos "Viva la libertad" en el Foro Económico de Davos. Un foro económico, tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? A mí me gusta mucho este ejercicio que ha hecho Rubén. Hemos dicho, oye, vamos a ver qué decía el Foro Económico de Davos hace 10 años sobre lo que iba a suceder este año, ¿no? En 2025, cuáles iban a ser los problemas, cómo iba a ser estas agendas catastrofistas que pone encima de la mesa siempre los estatistas de todo el mundo como excusa para intervenir la economía, freírnos a impuestos e imponernos agendas no solo económicas sino también ideológicas, que es al final lo que hacen, y además lo hacen con el recurso de todos y para extraernos más recursos cada vez a todos. Vamos a ver, Rubén, cuáles eran esas apuestas que hacía el Foro Económico y Mundial hace años y las que se hacen hoy. Pues hace 10 años, en 2015, lo que planteaban era pues una valoración de los principales riesgos globales desde dos perspectivas. Una era la probabilidad de que sucedieran y otra el impacto global que podrían tener. Y esto era a un periodo de 10 años vista. Entonces, por la parte de la probabilidad, hablaban sobre todo de conflictos interestatales, de eventos climáticos extremos. Claro, aquí la cuestión es que estos son algunos, como el de clima, conceptos muy ambiguos, muy amplios, que no dicen nada. Entonces, pues sí, puedes acertar, depende de cómo lo veas. Luego también, pues hablaban de fallos en la gobernanza nacional, de colapso de los estados. Yo no he visto todavía esto realmente suceder, pero bueno, de desempleo y precariedad. Esto es cierto, lo que pasa que también es cierto que veníamos de eso después de la crisis financiera y que gran parte del problema lo tienen los propios estados, no el mercado ni la sociedad en sí misma. También pues incidían en la cuestión de las catástrofes naturales y de fallos de adaptación al cambio climático, que ya me dirás tú qué significa eso. Y luego, por terminar, en este apartado también de crisis de agua, fraudes y hackeos de datos y ciberataques. Luego, por la parte del impacto global que tendrían estos riesgos, destacaban sobre todo la cuestión de la crisis de agua, la propagación de enfermedades infecciosas, los conflictos interestatales y sobre todo centrarnos en la cuestión de las armas de destrucción masiva, los fallos en la adaptación también al cambio climático y pues en el shock del precio de la energía, junto con crisis fiscales y desempleo y el colapso de infraestructuras críticas para la información. Esto era lo del agua, me parece muy curioso, Sí. ¿no? Porque es verdad que hace 10 años se decía, yo recuerdo muchos debates que había sesudos, la gente dice, no, en lo que hay que invertir es en acuíferos, porque el agua se va a acabar, el cambio climático va a hacer que nos quedemos sin agua y por lo tanto será un recurso muy escaso al que no podremos tener acceso, y aquel que sea propietario de un acuífero va a ser el que se lleve el gato al agua. Esto se decía hace 10 años y por supuesto se decía que a 10 años vista tendríamos un problema importante con los acuíferos. Yo creo que si hemos tenido, al menos en España, un problema este año ha sido con el exceso de agua y la mala utilización de los recursos naturales y la mala utilización de las infraestructuras públicas, además de los propios informes, que es el know-how del Estado en este caso, para tratar de solucionar los posibles problemas que pudieran tener y que nunca se han puesto encima de la mesa, nunca se han planteado para pues hacer las presas, reformar barrancos, etcétera, etcétera. Es decir, no falta agua, una de las muchas predicciones, en este caso de Davos, que no se ha cumplido. Es que también el debate, más allá de si estos riesgos son ciertos o no, que algunos podemos convenir en que sí, la cuestión sobre todo es si la solución tiene que venir por parte del Estado o por parte de la organización de la sociedad. Claro, ahí hay una disyuntiva que se plantea que yo creo que es la cuestión fundamental. Pero bueno, por rescatar el informe de este año que acaban de presentar, respectivo a los grandes riesgos que ellos identifican ahora a dos periodos, por un lado a 2 años vista y luego a 10 también, pues hay que tener en cuenta una cosa, y es que, bueno, esto viene pasando desde que emplean estas dos mediciones, a 2 y a 10 años. También se puede comprobar con el informe del año pasado. Y es que a corto plazo, a 2 años, pues introducen riesgos que son bastante más visibles y que de hecho creo que podemos decir que sí son realmente importantes y que pueden marcar la agenda política en este periodo, pero a 10 años pues se encargan de poner como lo más importante pues problemas muy ambiguos, como pueden ser los eventos climáticos extremos
o que de algún modo, pues si no se cumple o durante este tiempo, pues podrían ir cambiando su perspectiva al respecto y no pasaría nada porque el discurso no se vería empañado. Entonces, a 2 años plantean el problema de la desinformación, también hablan de estos eventos climáticos, la polarización social, el ciberespionaje o la contaminación. Y luego también destacan la cuestión de la desigualdad y la inmigración involuntaria. Sin embargo, a 10 años vista vemos que todo se empaña de pues ideología climática. ¿Por qué? Porque junto con los eventos climáticos extremos añaden la pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema, el cambio crítico en los sistemas terrestres, la escasez de recursos naturales, las consecuencias negativas de la inteligencia artificial o también la polarización social, el ciberespionaje y la contaminación. Se van repitiendo. Eso es. Solo que Colapso las cambian de orden. colapso del ecosistema, eventos climáticos extremos. ¿Qué es un evento climático extremo? Parece que describen la película aquella que triunfó hace unos años, la de... ¿cómo era? 2012, ¿no? La de Fin del Mundo. 2012. Sí, que iban ahí al parque de Yellowstone y el volcán de Santa Elena y la falla, la falla de San Andrés y todo eso empezaba a colapsar. Bueno, pues no sé si veremos este tipo de colapsos. De momento, si te parece, Rubén, vamos a hablar con Enrique Navarro, analista de Asuntos Exteriores, analista también económico de confianza de esta casa y de este programa. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luis. Oye, un gusto tenerte, muchas gracias por atender nuestra llamada. Se me ocurre preguntarte, a ti que además estás curtido en relación con empresas de todo el mundo y con gobiernos también de todo el mundo, me atrevo a preguntarte, ¿para qué sirve la cumbre de Davos? Bueno, es invierno, es Suiza, es un sitio idílico, yo creo que es un sitio estupendo para irse unos días a relajarse, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es un primer factor, que es el importante, ¿no? Si bueno, mira, ¿para qué sirve Davos? Sirve para que gente muy importante se junte de vez en cuando en un ambiente relajado, que es difícil de encontrar, ¿no? Y donde además cada uno dice lo que más o menos le viene en gana, porque para eso paga, porque para estar en Davos hay que pagar y mucho para que te escuchen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un termómetro, pero vamos, básicamente tampoco, todavía no he visto ninguna cosa relevante que se haya dicho Davos en la historia que se haya hecho realidad o que haya implicado algún cambio de política, con lo cual, bueno, vamos a dejarlo en que es un evento un poco festivo. ¿Por qué siempre, no sé si creo que estabas ya a la escucha, si has podido escuchar algunas de las advertencias que lleva haciendo el foro de una manera recurrente durante los últimos años sin que ninguna de ellas finalmente suceda, pero son las predicciones que hacen o digamos que terminan diseñando las políticas que gobiernos en todo el mundo empiezan a aplicar y las empresas también. Políticas que al final hacen que muchas empresas se olviden de la persecución del sacrosanto beneficio del lucro, ya que estamos con ánimo de lucro, y persigan cosas como pues hacer más eficiente el uso de energía, tratar de reducir la huella de carbono de su compañía en 1 o 2 puntos, o sea, objetivos que nada tienen que ver con su propia actividad. Bien, vamos a ver, esto en Román Paladino se llama socialismo climático, socialismo político, socialismo económico, que es poner la economía al servicio de intereses políticos. Entonces, diríamos, todo esto que señalas debería ser producto de una acción empresarial, pero no. Es una acción política que determina cómo deben regirse las empresas y cuáles deben ser los objetivos de la empresa, olvidándose que el más importante de todos es que las empresas necesitan ganar dinero para que ese dinero genere ahorro, para que ese ahorro se convierta en inversión y que esa inversión permita hacer todas estas cosas que se dictan desde el punto de vista político. Pero si no se consigue este proceso y nos vamos directamente a decirles a las empresas cómo tienen que dedicar sus recursos y a qué prioridades que no son las suyas propias, obviamente estamos desvirtuando el sistema liberal o el sistema capitalista, que es el único que va a conseguir que los objetivos reales, los objetivos que realmente son los relevantes a efectos económicos, se puedan llevar a cabo, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta constante intromisión de la política, de la nueva política o de estos intereses globalistas en el mundo de la economía,
pues realmente hacen un daño enorme, precisamente, sobre todo a los países que más se empeñan en seguir esas propias normas, ¿no? Porque a ningún país se ha visto beneficiado hasta ahora de todas esas políticas en términos económicos, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que deberían repensar un poco cuáles son realmente los objetivos y qué es lo que realmente necesita el mundo, teniendo en cuenta que eso de tener una aproximación de lo que necesita el mundo es muy relativa cuando al final las elecciones se juegan en cada país en función de lo que a cada país le interesa, con lo cual los beneficios del mundo nunca son los beneficios de todos los países, ¿no? Y hay países grandes que obviamente se pueden sentir perjudicados en esa agenda globalista y decidan salirse de ella, ¿no? Como va a pasar con Estados Unidos. Bueno, y que ya ha pasado con Argentina. ¿Crees que ese discurso con el que hemos abierto el programa de hoy de Javier Milei el año pasado, hablando del riesgo que corrían las distintas economías del mundo, la deriva socialista y empobrecedora, ese llamamiento a los que considera los héroes de la historia presente, los empresarios que si buscan el beneficio van a conseguir resolver los problemas de la gente, ese discurso, ¿tú crees que tuvo algún efecto? ¿Crees que fue una primera piedra para una batalla ideológica que está empeñado en librar el mandatario argentino y que parece que ha encontrado un socio en Estados Unidos? Bueno, vamos a aquí no hagamos socios tan rápidos, porque creo que entre Milei y Trump hay un abismo, ¿no? Yo que me encuentro mucho más cercano a Milei que a Trump y a ese discurso, diríamos, mucho más liberal, de reducción del gasto, de reducción de impuestos, de una mayor libertad, en ese discurso yo creo que ese discurso no ha calado porque al final Argentina ha tenido que llegar a una catarsis, a una situación ya de tal hundimiento para que Milei llegara con la motosierra y todo el mundo esté contento, ¿no? Europa, esa catarsis es inviable, con lo cual lamentablemente esas políticas no las vamos a ver en ningún sitio, ni siquiera en Estados Unidos, que va por mucho que hay mucha política en todo eso, ¿no? Pero bueno, no cabe duda de que hay sí que percibo como que hay un cansancio, o que había un cansancio de determinados mantras que no resolvían problemas. El tema, por ejemplo, estabais hablando del tema del agua, ¿no? El problema del agua es un problema de gestión, es un problema de dejar que el mercado funcione. Si tú pones que el mercado funciona, donde hay menos agua tendrán que pagar más por ella, y los que tienen más agua podrán venderla. Entonces, lo que ahora es esta política de yo te quito el agua a ti porque hago un trasvase al otro, pues es que eso son acciones propias de dictaduras, cuando el mercado puede resolver ese problema, como puede resolver el problema de la energía, como tantos otros, ¿no? El tema de la agenda, ¿por qué Trump se ha salido de todas estas normas medioambientales? Porque al final resulta que los países con los que competimos y a los que les compramos todos los productos baratos no cumplen esas medidas. Entonces, ¿vamos a salvar al planeta los que estamos perjudicados por las políticas para salvar a aquellos que contaminan cada vez más? Pues es una cuestión un poco injusta, ¿no? En ese sentido es muy difícil de explicar. Luego, yo sí percibo mucho cansancio de estas políticas, vamos a llamarles globalistas o socialdemócratas. Yo sí veo mucho cansancio y que hay perspectivas de cambio precisamente por el agotamiento de ese modelo. ¿Qué esperas de esta cita? ¿De la de este año? Bueno, yo creo que Trump va a hablar tengo mucho interés en escuchar a Trump, puede ser absolutamente como muy rompedor, ¿no? Yo creo que la cita de Davos viene marcada sobre todo por la llegada de Trump y ese posible proteccionismo, porque estamos hablando de un proteccionismo que ya ha empezado Europa a aplicar. O sea, Europa ya ha empezado con políticas proteccionistas porque es la más perjudicada. Entonces, el tema del proteccionismo, la caída pensemos que, lo decía en algún artículo recientemente, en lo que llevamos de siglo, la participación del comercio internacional en el PIB europeo ha crecido en 12 puntos, ¿no? En Estados Unidos solo en 1, ¿no? Luego, por tanto, el más perjudicado por toda esta liberalización o todo este proteccionismo sería Europa. Luego, por tanto, ese va a ser un punto importante, cómo puede afectar a Europa
digamos, ese nuevo proteccionismo que se nos echa encima. Y el segundo aspecto es qué va a pasar con la guerra de Ucrania y si realmente puede detenerse la guerra, que no deja de ser un problema económico de gran magnitud para Europa, ¿no? Y qué pasará con Putin y con las sanciones económicas. Yo creo que esos son los dos puntos ahora mismo de atención que además se deben resolver de una manera u otra esa incertidumbre a lo largo de este año, ¿no? Con lo cual podremos medir básicamente si estos dos aspectos cambian drásticamente o empeora su situación. Pues estaremos muy pendientes, Enrique, y aquí lo contaremos. Muchas gracias, como siempre, por querer participar en Con Ánimo de Lucro. Nada, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y seguimos analizando lo que nos va a dejar la cita de Davos de este año y cuáles son los mantras habituales. Ahora lo vamos a hacer con el profesor de Economía de la Universidad de Málaga, amigo de este programa y miembro de LWS Academy, señor Che Cabello. ¿Cómo estás, profesor? Hola Luis Fer, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, encantados analizando aquí todo lo que se nos viene encima en este foro económico de Davos, citas importantes y retos importantes. A mí me gustaría preguntarte por uno de ellos, porque si en algún sitio se ha hablado y mucho de un término que acoge en su seno, por ejemplo, y entre otros, el jefe de gabinete del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, su jefe de gabinete, es un gran teórico y un gran defensor del decrecimiento. A mí me gustaría preguntarte si qué puede implicar el hecho de que quieran seguir profundizando desde este foro, los gobiernos de todo el mundo, ayudados por las empresas de todo el mundo, en este mantra del decrecimiento. ¿Por qué? Pues porque se han marcado como objetivo, y es uno de los puntos importantes que tienen para este año, más allá de la inteligencia artificial, hablan de reimaginar el crecimiento. Oye, con lo fácil que sería, lo que queremos es aumentar el crecimiento, fortalecer el crecimiento, conseguir que aquellas naciones que no crecen, crezcan. No, reimaginar el crecimiento, hablan de decrecimiento, hay que hacerlo de una manera en la que se salvaguarde el planeta. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo cada vez más como una película distópica. Es que estamos viviendo unos tiempos en los que, bueno, cada vez nos sorprenden más los gobernantes, ¿no? Con conceptos económicos que en la vida podríamos haber pensado que ellos mismos lo plantearan, ¿no? Fíjate que empezamos hablando de que ellos querían definir los sectores en los que debería dirigirse el crecimiento económico. Que ya de por sí pensar que un gobierno o una serie de empresarios reunidos y gobernantes decidan qué sectores son los punteros de aquí a 10 años, a mí me parece ciencia ficción. Entre otras cosas, porque ni ellos ni nadie lo puede saber a ciencia cierta, ¿no? Pero es que ahora no, ahora dan un paso más allá y pasan al decrecimiento, ¿no? Que yo no he visto un concepto económico más estúpido y escandalosamente estúpido, diría, ¿no? Porque, claro, el problema es que quien plantea ese decrecimiento económico suele ser aquel que no lo sufre. Pero que cuando hablamos de decrecimiento económico, señores, estamos hablando de sufrimiento para capas de población. Es que no sé si somos conscientes de que cuando decimos estas cosas estamos abandonando a unas capas de población donde el decrecimiento les puede hacer muchísimo daño. A ellos no les va a hacer daño, pero a muchísimos sí. Entonces, ¿por qué pensamos que el decrecimiento puede ser bueno? Yo recuerdo a un compañero mío haciéndolo matemáticamente, ¿no? En un modelo matemático y diciendo, oye, estas señores, ¿cómo saben que la variable va a ser negativa? Al menos dejemos la libertad de que los modelos vayan hacia un valor, el que sea, ¿no? Pero no, ellos ya deciden que tiene que ser negativa. Es algo realmente escandaloso. Y todo parte de la fatal arrogancia, como decía Hayek, ¿no? De que creamos ser capaces de, primero, decidir qué sectores productivos van a ser los punteros, segundo, que es que necesitamos decrecer. Ya te digo, es escandalosamente estúpido ese concepto. Y entonces, Che, desde tus modelos matemáticos, ¿cuál debería ser la estructura realmente política del crecimiento económico? Vamos a ver, el gobierno, los gobernantes, lo que tienen que hacer es como diríamos en un partido de fútbol, regar el campo.
que la pelota ruede bien, que las líneas estén bien pintadas, que se sepa dónde está el área, cuál es el penalti, todo muy clarito, lo mínimo posible. Es decir, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de una regulación mínima con unas reglas muy claras, pero muy pocas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Porque lo contrario que es, al amigo el culo, al enemigo por el culo, y al indiferente la legislación vigente, ¿no? Y eso es lo que debemos evitar. Tenemos que dejarlo muy clarito y que sean los agentes económicos en su descubrimiento de dónde están los campos de crecimiento económico los que vayan decidiendo, no decidiendo, sino descubriendo, porque esto no es un tema de decisión, esto es un tema de descubrimiento por parte de los agentes económicos y en este caso del empresariado, que va buscando esos huecos donde hay crecimiento económico. Sí, pero el dirigismo Fíjate político... que ya Sí, dan en mí... Perdona, profesor. No, fíjate, te decía que fíjate, cuando me dicen, no, es que están en dos reunidos, no, los empresarios más grandes con los gobiernos y tal. Ya Dan en mí lo decía hace siglos. Cuando veas a 4 empresarios sentados alrededor de una mesa, que sepas que están confabulando contra ti. ¿Sabes? Que aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí el problema es que si ellos deciden, confabulan. No. Esto debe ser mucho más abierto en un proceso de descubrimiento en el que los agentes económicos tengan la libertad lo menos regulada posible para descubrir esos sectores de crecimiento. Y por supuesto no ponerle freno al crecimiento, que eso ya es de género estúpido, ¿no? Como te decía antes. Mira que uno de los temas principales de este año, profesor, es el de la famosa inteligencia artificial, una inteligencia artificial que parece ser percibida por muchos gobiernos como una gran amenaza. Ahí está el miedo a que pues las fábricas se vacíen de personas después de que la inteligencia artificial los sustituya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que uno de los objetivos que se ha marcado este nuevo foro de Davos es, de nuevo, dirigir desde los gobiernos el devenir de la inteligencia artificial? Es decir, regular de nuevo, intervenir de nuevo, en este caso, en el desarrollo de una tecnología que amenaza, yo creo que aquí no tendremos nadie ninguna duda, con ser disruptiva y cambiar el paradigma del crecimiento en el mundo. Claro, por supuestísimo. De hecho, bueno, ya ha salido la noticia, ¿no?, de que en Estados Unidos estaban controlando a aquellas empresas a las que le permitían desarrollar su proyecto de inteligencia artificial y aquellas a las que le estaban poniendo impedimentos en el propio Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, al menos allí había empresas que se desarrollaban y desarrollaban lo que es la inteligencia artificial. El problema yo lo situaría en Europa, ¿no? Que no solamente no producimos absolutamente nada, no estamos en disposición de competir con Estados Unidos o con China, pero sin embargo la estamos regulando. O sea, somos los número uno en la regulación y somos la cola en la producción. Con lo cual, primero, nos vamos a quedar al pairo de lo que ellos investiguen, de lo que ellos produzcan, y después no vamos a permitirnos ni siquiera nosotros mismos competir con esa herramienta porque tenemos una regulación que excede muy mucho con lo que tengan el resto de nuestros competidores. Con lo cual es el peor de los mundos, ¿no? Porque vamos a tener una herramienta que podría ser maravillosa si conseguimos reconducirla hacia una mayor producción, una mayor productividad y al final, en definitiva, que seamos más ricos, a una herramienta con la cual puedan competir nuestros, digamos, adversarios económicos y nos den sopas con ondas, ¿no? Ese es el problema por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, que es un buen punto que tú has puesto ahí, como paradigma de lo que se nos viene encima y lo que sería cerrar los ojos a una nueva tecnología y que nosotros decidamos pues regularla, extrarregularla, pero no competir en la producción y estar a la vanguardia de esa tecnología. Profesor Echecabello, muchas gracias, como siempre, por querer estar en Con ánimo de lucro y analizar con nosotros la actualidad de Davos. Gracias, Luis.
Continuamos buscando impresiones y continuamos buscando análisis. Nos vamos ahora a uno de los amigos de la casa, compañero y auténtico protagonista de los fines de semana en Es Radio. No hablo de otro que del director de La Trinchera y colaborador habitual de Con Ánimo de Lucro, así como de Tu Dinero Nunca Duerme, Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hemos analizado un poco las propuestas económicas, las tendencias que lleva siempre el Foro Económico de Davos encima, sobre el cambio climático, sobre el decrecimiento, las consecuencias de este tipo de políticas, qué es lo que podemos esperar respecto a la inteligencia artificial, pero no podemos engañarnos. Una de las citas evidentes que tenemos que seguir y hacerlo de cerca es ese discurso que esperamos del señor Javier Milei. ¿Qué esperas de este discurso a la luz de lo que ya hizo el año pasado? Bueno, pues yo creo que va a ser un discurso rompedor, políticamente incorrecto, tal y como se caracteriza el presidente argentino, y en la misma línea que expresó el año pasado en el Foro de Davos 2024. Hay que recordar que fue la intervención más vista del evento el año pasado, y yo creo que una de las más vistas y seguidas de toda la historia de este foro económico, donde hay que recordar que se reúnen muchísimos empresarios, CEOs de grandes compañías, pero muy especialmente líderes políticos de todo el mundo. Y es un foro económico que, si por algo se ha caracterizado en los últimos años, es precisamente por hacer seguidismo de la política progre, de la política woke, del pensamiento woke que ha venido impregnando la política internacional en las dos últimas décadas, los últimos 20, 30 años. Y lo que caracterizó precisamente la intervención de Milei el pasado año es una advertencia en la cara de esos mismos seguidores de las políticas progres, de las políticas izquierdistas a nivel económico y a nivel ideológico en los últimos años. Pues les espetó la cara que ese no era el camino, que todo eso era socialismo en mayor o menor grado, y que el socialismo siempre conduce a la ruina, a la represión y al empobrecimiento y al declive político e institucional. Y que el camino era precisamente el contrario, que esos grandes líderes políticos y empresariales, muchos de ellos del mundo libre, de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Hispanoamérica, se habían olvidado que el bienestar que hemos cosechado en los dos últimos siglos, hay que recordar que el mundo, a pesar de todas las dificultades, vive el mejor momento de su historia. Nunca hemos sido tan ricos y hemos gozado de tanto bienestar y comodidades como en la actualidad. Pues todo ese desarrollo, todo ese bienestar viene de la mano del capitalismo, viene de la mano de la libertad económica, de estados limitados, de impuestos bajos, de un contexto en el que se garantiza la propiedad privada, la seguridad jurídica, y por lo tanto los fundamentos del capitalismo es lo que realmente explica este nivel de bienestar, y que Occidente, precisamente, que es el adalid, ha sido el adalid del capitalismo durante los dos últimos siglos, pues en los últimos años se ha distanciado de esos fundamentos, y lo que hizo Milei fue recordarles a esos grandes líderes políticos y empresariales que ese no es el camino, que el camino del intervencionismo político y económico, del socialismo, de las subidas de impuestos, de la planificación central, de la planificación energética, de las prohibiciones, de las regulaciones, todo eso conduce a la miseria. Y Milei lo sabe bien, porque Argentina es precisamente lo que ha experimentado en los últimos 80 años. Argentina, que era un país enormemente rico a principios del siglo XX, se ha convertido en un país prácticamente en vías de desarrollo, en un país pobre en las últimas décadas, como consecuencia de esa deriva peronista, intervencionista, socialista, que por desgracia están siguiendo muchos países, y también especialmente la Unión Europea, a nivel medioambiental y a nivel energético. Eso es lo que explica precisamente que en los últimos 20 años Estados Unidos y Europa, que partían del mismo nivel de Producto Interior Bruto, del mismo nivel de riqueza, pues se haya producido una divergencia muy considerable. Estados Unidos ahora mismo tiene un PIB un 50% superior al PIB europeo, y eso es fruto precisamente del suicidio económico que ha protagonizado Europa
con políticas ambientalistas y políticas fiscales y políticas energéticas que están suponiendo un auténtico suicidio a nivel económico en comparación con Estados Unidos. O sea que yo creo que Milei va a incidir en ese mensaje y posiblemente, lógicamente, va a dar cuenta de su primer año de gobierno, que ha sido espectacular a nivel económico. Manuel, muy rápidamente, hablabas de una Europa que se ha dado tiro en el pie con unas políticas dirigistas. Podríamos decir que Europa ha sido el alumno aventajado de los mantras que se han repetido un año y otro en foros como el de Davos. Sí, totalmente. Europa, de hecho, solo hay que ver lo que ha pasado en las últimas horas en Davos. Donald Trump, que no ha estado presente, pero que se espera que intervenga en la última jornada de esta semana, ha sido el gran protagonista y ha protagonizado en buena medida, en buena parte, los discursos y el debate, porque digamos que en este foro de Davos ha habido dos temas, están siendo los temas principales de debate. Por un lado, todo lo relacionado con las tecnologías, la inteligencia artificial y el auge de las nuevas redes sociales y todas las políticas relacionadas con las redes sociales y la información o mal llamada desinformación por parte de los gobiernos intervencionistas, y por otro, todo lo relacionado con el clima y con las políticas verdes. Pues bien, una de las primeras medidas que ha adoptado Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos es retirar a la primera potencia mundial del Acuerdo de París, el acuerdo climático aprobado, firmado en el año 2015 por cerca de 200 países, que establecen fuertes limitaciones a la emisión de CO2 mediante políticas que son tremendamente nocivas, mediante regulaciones estrictas, mediante prohibiciones, y que están cosechando un resultado nefasto en aquellos países y en aquellas zonas que aplican de forma estricta este tipo de recetas. Pues bien, Estados Unidos ha dado un paso atrás, se ha desligado del Acuerdo de París, lo cual va a ser muy beneficioso para los norteamericanos, para la economía estadounidense. Y, sin embargo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que no, que el Acuerdo de París es la gran esperanza para la humanidad. Pues bien, eso da buena cuenta de cuál va a ser la línea a seguir por parte de Europa, que es un desastre absoluto, y se está viendo, por ejemplo, en la industria de la automoción, donde éramos punteros en la fabricación de coches con motores de combustión, motores diésel, motores de gasolina, y ahora estamos viendo cómo los principales fabricantes europeos, que eran de los más grandes de Europa, pues se están viendo absolutamente perjudicados por este tipo de políticas, como la prohibición de la venta de coches de combustión a partir del año 2035, como el encarecimiento de los vehículos como consecuencia de las regulaciones absurdas en materia de emisión de CO2, como la imposición del coche eléctrico al precio que sea, pues da buena cuenta, da buen reflejo del suicidio económico que está protagonizando Europa. Manuel Llamas, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues después de analizar todo lo que se está cociendo en este momento en Davos y las consecuencias que pueden tener, más allá de las sorpresas que puedan dar el señor Milei o el señor Trump, bueno, sorpresas. Desde luego yo creo que van a ser discursos para deleitarse en ese foro económico mundial. ¿Qué les parece si nos asomamos a los mercados a ver qué tal les está sentando estas reuniones en los Alpes suizos?